Hola, pues ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a platicar respecto del perfil profesional. Esta parte es muy importante y muy interesante dentro del desarrollo curricular, puesto que sobre de este efecto se trata mucho de lo que estamos logrando. Es decir, han ustedes revisado ya en sesiones anteriores cómo se va trabajando la construcción del perfil del diseño curricular y ya fuimos viendo que el diseño curricular corresponde esencialmente a la definición de un camino, de una serie de pasos y de condiciones que una persona que se está formando dentro de una profesión, de una carrera, obtiene ciertas características que marcan un antes y un después en su historia personal. A esta manera en la que la persona va a salir ese conjunto de habilidades, conocimientos, alcances que va a tener se le denomina perfil profesional. Vamos a mencionar algunas definiciones de perfil profesional que les estoy anexando a su documento de texto de esta semana, pero para algunos autores es una descripción de las características que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Aquí me gusta regresar siempre a una parte en la que cada currículum, cada diseño curricular que nosotros hagamos debe estar enfocado en resolver algo, es decir, resolver alguna necesidad. Eso es muy importante porque este profesional se formará después de haber participado dentro de un sistema de instrucción dentro de una escuela, y el perfil profesional son las cosas que vamos a aprender a hacer después de nuestro proceso de formación. Otro teórico, otro autor dentro de este esquema, Frida Díaz Barriga, una autora, perdónenme, opina que el perfil profesional lo componen tanto los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Todo esto en conjunto definido como un ejercicio profesional. Es decir, vamos a ver qué es lo que está haciendo esta persona y ese es su perfil profesional. Otros autores señalan que la práctica profesional incluye la determinación de ciertas actividades propias de las carreras que se imparten a nivel universitario. Es decir, para estos autores que se señalan también en su documento de texto, la práctica profesional son dos dimensiones. Una se refiere a la actividad por desarrollar e implica señalar un campo de acción, y la otra el nivel de comportamiento que alcanza un universitario. Aquí me gusta señalar siempre algo que es muy importante y que yo considero que ustedes también tienen que verificar a la hora de elaborar su perfil profesional que me van a proponer esta semana. Se trata de formar excelentes personas con los conocimientos técnicos, las habilidades y los conocimientos, pero a lo que se refiere Glassman y de Ibarrola es a que también deben formar buenas personas, es decir, a la formación integral de las personas, y encontraremos más adelante algunos elementos que nos van a llevar a esto. Sin definir lo que es práctica profesional, el autor Villarreal también nos señala que es el modo de producción del sistema en el que se elabora, es decir, lo que va a realizar una persona dentro de un sistema en el que está trabajando. Díaz Barriga también señala de manera muy especial que la práctica profesional es algo muy importante, porque aquí se define lo que el sujeto va a saber hacer. Es decir, vamos a ver cómo eso que aprendió se traduce posteriormente en una actitud o en una conducta. El estudio del perfil profesional nos lleva a varias cosas. Primero, ¿qué es un profesional y qué es un profesionista? Esta es una respuesta común a la que tenemos que dar respuesta que nos dedicamos al tema educativo, y me gustaría que ustedes lo tuvieran muy claro. Los planes de estudio y secciones de educación superior se desarrollan a partir de algo. Sin embargo, un campo profesional hecho a partir de solamente lo que es una carrera, es decir, el que estudia derecho es el especialista del derecho. Eso no nos resuelve nada. Sin embargo, para esta autora debemos desarrollar un poco más allá la práctica y decir qué es aquello que hace el profesional del derecho. Hay varios criterios para definir lo que es un profesionista. Un profesional o un profesionista es una persona que tiene ocupación con la cual está comprometido, y esta es su principal fuente de ingresos. Es decir, a eso me dedico, de esto obtengo los insumos de mi recurso económico, y de esto vivo. También tiene una inclinación, una motivación especial por su carrera, y la mantiene durante toda su vida. Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? Y eso lo hago toda la vida. Posee y domina por medio de un largo proceso de educación ciertos conocimientos y habilidades que son acordes a una familia profesional. Es decir, soy abogado, me dedico a litigar y además vivo de esto, y durante mucho tiempo de mi vida lo he desarrollado. También es muy importante entender la función social de quienes tienen una formación profesional, que siempre buscan beneficiar a su cliente cuando es un asunto pagado, o definitivamente a la sociedad cuando es un asunto contratado a través del servicio público.
Es decir, una persona que se dedica a eso de manera completa, por lo general desarrolla facultades de experto, es decir, paulatinamente y desarrollándose con el tiempo va a ir obteniendo una serie de habilidades diferentes al resto de las personas que lo van a distinguir de otros como un especialista en la materia. Es decir, también un profesional domina sus sentimientos hacia el cliente para cumplir con su responsabilidad. Y les pongo un ejemplo muy fácil. Los abogados y los médicos tenemos unas cuestiones muy interesantes. Muchas veces este aspecto entre lo que yo quiero, lo que yo pienso, la tabla de valores y conjunto de paradigmas de mi desarrollo personal que yo tengo puede no conectar o no ser acordes o empáticos con los de un cliente. Sin embargo, cuando se me busca como profesionista del derecho, de la medicina o de alguna otra condición, tengo que decidir entre hacer lo que me pide mi cliente porque es mi responsabilidad profesional o hacer aquello que quiero como lo implica mi paradigma personal. Es decir, tenemos que equilibrarnos entre eso y un profesionista tiene que tener esas condiciones para poder defender lo que quiere y lo que no quiero. Y esto nos da pauta a lo que sigue, la autonomía de la profesión. Es decir, puedo querer hacer algo, puedo no querer hacerlo y ese autogobierno, esa condición personal nos permite determinar qué nivel de profesionalismo tiene una persona. También el hecho de que una persona sea especialista en derecho, es decir, puede haber especialistas en derecho civil, pero no quiere decir que sean doctos en todas las demás materias. Lo mismo sucede con los médicos. Hay especialistas de la neurología, pero no quiere decir que sean especialistas para cuidar catarros, para cuidar asuntos ginecológicos. Es decir, eso es muy importante, distinguir lo que el profesionista distingue perfectamente lo que sabe, pero también es un autocrítico y reconoce aquello que no hace. Es muy importante estas características de los profesionistas porque a partir de eso nosotros podemos distinguir a quienes han desarrollado una profesión a partir de la formación universitaria y a quienes no lo han hecho. Yo sumaría aquí tres condiciones que me parecen muy importantes. Un profesionista universitario tiene una condición particular, siempre es crítico. Es decir, siempre puede someter al juicio de su razón aquello que se le está diciendo. Segundo, no es una persona que tenga una condición de aceptación plena de lo que se le dice, es decir, es incrédulo por naturaleza. Todo aquello que se le dice puede estar siempre sujeto a el cuestionamiento, a la cuestión, pero no esa incredulidad lo obliga a ser obstinado o a hacer razón, es decir, siempre mantiene abierta la posibilidad del criterio como para saber que algo de lo que se le está señalando no está dentro de su expertise o dentro de sus condiciones personales. Y una tercera característica que es muy importante y que distingue a un profesionista de alguien que no lo es su capacidad del método. Es decir, un profesionista siempre sabe que para resolver cualquier cosa que exista, cualquier problema natural, social, químico, físico, emocional incluso, para todo existe un método. Este es el método científico. Esta parte es muy importante porque si un profesionista al que se le acerca un problema relacionado o no con su área no es capaz de discernir que para resolverlo existe un método, algo hicimos mal durante su formación profesional. Esta parte del perfil profesional es muy importante porque hay otros componentes que se vinculan a esta parte del perfil profesional. La primera de ellas es la especificación de las áreas en las cuales se va a focalizar la persona a la que estamos formando. Es decir, pueden ustedes proponerme como parte de su tarea, incluso hacer un análisis de su carrera. Les pongo un ejemplo. Yo soy abogado. A mí me hubiera gustado ser abogado especialista en derecho público. Bueno, entonces el área general es la abogacía, las leyes, la ciencia jurídica, pero lo que a mí me importa es el derecho público, es decir, o el derecho del servicio público. Bueno, entonces sobre esas áreas generales voy a definir. El licenciado en Derecho Público será el especialista que se dedique a conocer y dominar el marco jurídico normativo que regula las relaciones entre el Estado y sus gobernados, desde la esfera del poder público. Eso podría ser. ¿Qué más debe incluir? La descripción de tareas, actividades y acciones que deberá realizar en cada área. Es decir,